Buenas tardes, me presento, soy Jefferson Bolívar González González. Junto con mi compañero Cristian Álava, vamos a dar una pequeña explicación sobre el protocolo Modbus RTU, realizando una escritura maestra a 5 esclavos Modbus. Para esto debemos de conocer cómo funciona o qué es el protocolo de comunicación Modbus y cuáles serían o qué definimos como esclavos. Debemos de conocer que en el área de automatización o procesos que son controlados por un autómata, es decir, un PLC, un controlador lógico programable, debe existir lo que es un tipo de comunicación, un medio para que un dispositivo se comunique con nuestro controlador, de tal manera que permita realizar lo que es el traspaso de datos, ya sea para verificar valores de un nivel, de un control de nivel, por ejemplo, de un control de temperatura, en el cual necesitemos saber en qué valor se encuentra en ese momento, si es la temperatura óptima o no, y si necesita ser modificado. Para eso se necesitará lo que sería un sensor y un controlador. Pero también se necesita un medio de comunicación entre los dispositivos, el cual es muy ocupado. En estos casos es un modo de comunicación en serie, específicamente el protocolo Modbus. Una definición más formal con respecto a Modbus RTU es que es un protocolo de comunicación situado en los niveles 1, 2 y 7 de los modelos OTSI, con una arquitectura de maestro-esclavo, el Master Slave, o también conocido como servidor-cliente. Fue diseñado originalmente para poder establecer la comunicación entre los PLC. Estos dispositivos, debido a su funcionamiento, son aplicados directamente en lo que es en la industria para hacer el control y monitoreo de procesos de fabricación. También se caracteriza al modo RTU es porque usa como interfaz de comunicación lo que sería el, el RS 485, o como muchos lo conocemos como conexión por cable UTP o cable PAR. Para poder entender cómo es la comunicación Modbus, debemos recordar que lo que necesitamos primero es un maestro, un esclavo y un medio de comunicación. Sabemos que el medio de comunicación o el método de comunicación que queremos aplicar es el protocolo Modbus y necesitaríamos indicar cuál es el maestro. En nuestro caso, debido a que no contamos con los componentes como lo que sería un PLC, Siemens y un módulo que podamos controlar o verificar, ya sea un variador de frecuencia, un sensor de temperatura o de nivel que podamos manejar. Vamos a dar la explicación de la elaboración de un tipo de plantilla que permita este tipo de comunicación entre dos dispositivos, que sería un PLC con su respectivo esclavo. ¿Cómo sería este funcionamiento que necesitaríamos? Primero, definir cuál sería el PLC, como habíamos indicado. En nuestro caso sería utilizando uno de la marca Siemens. Por lo tanto, necesitamos usar el software de Siemens, que sería el TIA Portal. En este caso estamos usando la versión 16. ¿Y cuál modelo utilizamos? Estos protocolos de comunicación generalmente se hacen con los PLC de la familia 1200 y 1500. En nuestro caso utilizamos el 1200 porque es uno de los más comunes. Y como tal, debemos de saber cuáles son sus protocolos de comunicación. Aquí tiene sus protocolos de comunicación ya definidos como contaste, ya que son los puertos seriales, el cual necesitamos reconocer para lo que sería la programación del mismo.
cuál es la programación del mismo en lo que es Modbus, necesitamos saber que para la comunicación Modbus, que la podemos encontrar en nuestras instrucciones en lo que es comunicación, en procesos de comunicación, lo que serían los modos de RTU, donde tenemos tres bloques, que sería el Modbus COM, que es la configuración del puerto de comunicación, el Modbus Master, tal como dice su nombre, es el maestro, y el Modbus Slave, que sería el esclavo. Para saber su funcionamiento o qué esperamos obtener de ellos, simplemente debemos de verificar el manual de instrucciones que nos ofrece en el propio programa. Por ejemplo, los módulos de RTU, como había indicado, se puede comunicar con el 1200 y el 1500. La, Podemos saber cuáles son sus variaciones, el resumen de la comunicación, como podemos ver cuáles serían sus funciones de salidas y entradas, la configuración del COM, que debería ir en las variables, y cómo representaría cada uno. Por ejemplo, la paridad, que serían las señales de error, y el estatus. Ya veremos qué significa más el estatus. Por ejemplo, en los mensajes de error es más fácil saber con respecto al estatus. El código de error o su estatus nos indicará qué señal estamos recibiendo y de quién, ya sea del esclavo o sea del maestro. Siempre puede haber algún tipo de inconveniente. En nuestro caso, como tenemos dicha la simulación, ya está conectado y todo a lo que sería nuestro simulador de PLC Sync, es decir, nuestro PLC virtual. Como había indicado, no contamos con los componentes físicos, por lo tanto no hemos hecho lo que es la conexión. Y aquí entra un modo comunicación que más adelante mi compañero Cristian va a indicar exactamente cuáles son las conexiones y qué significa cada una de las variables. Por el momento vamos a visualizar que al momento de habilitar nuestro sistema, vamos a tener unas respectivas salidas, vamos a tener lo que es una señal de error y vamos a saber cuál es el error. Y lo podemos ver en la página que les había dicho. Tenemos el error 16 asterisco 8181. Dice que el módulo no acepta la velocidad de transferencia debido a a la configuración de de los baudios. Es decir, que no acepta este valor de baudios, que es cero, necesita valores de 9600 y así respectiva para hacer la comunicación. Todo eso se va configurando en los respectivos bloques. Lo mismo el slave. Cambio del slave tiene otro error. Perdón, el master tiene otro error, que también lo podemos ver en la misma tabla. 8180 dice que el valor del parámetro MBD no, no es admisible. Dice que es debido a la introducción del command loop. Como el command loop no está recibiendo debido a que su valor de la velocidad de audios no es admitido, obviamente el maestro tampoco se puede comunicar. Y así respectivamente. Esta configuración, ahorita podemos ver ciertos valores y de referencia, sin embargo, su funcionamiento no lo podremos apreciar debido a ese detalle, a que no contamos con los componentes físicos para poder establecer la comunicación. Tenemos nuestro PLC simulado, pero no tengo un componente que me sirva como esclavo. Por ejemplo, uno podría ser un variador de frecuencia con el cual puedo controlar la velocidad de los motores. Estos componentes en sí ya tienen su propia programación. Uno los puede programar y modificar para realizar ciertas acciones. Entonces, al poder realizar la interconexión con ellos, obviamente ese módulo también tiene que tener el protocolo Modbus para que sea posible.
De esta manera podemos aplicar, pero en sí la plantilla siempre será esta. Siempre debemos de configurar de tal manera el modus conf, porque este es el que permite la comunicación. Después debemos indicar cuáles serían los parámetros de comunicación del modbus master. Aquí tengo un bloque que me va a permitir guardar los datos que están leyendo, cómo se van activando, un temporizador para saber que estén configurados exactamente y cómo se van modificando los datos. Como había indicado, mm, mi compañero Christian va a dar una mayor explicación de cómo se realizó la conexión de cada uno de los componentes y qué parámetros en específicos deben ir colocados en cada uno de los bloques para que su funcionamiento sea el esperado y se pueda realizar la comunicación entre dispositivos. Bueno, inicialmente vamos a crear un proyecto en TIA Portal. Le hemos puesto el nombre de ejercicio 1. Utilizamos la versión 16. Luego, una vez creado el archivo, seleccionamos la opción configurar un dispositivo. Una vez hemos seleccionado dicha opción, vamos a poner un PLC S7200, pero le vamos a poner sin especificar dicho CPU. Para luego de haber creado dicha plantilla, seleccionar el PLC que nosotros necesitamos. En este caso hemos puesto un CPU no especificado para en el futuro cambiarlo. Entonces ya una vez seleccionado dicho CPU sin especificar, nos sale el mensaje que este dispositivo usa un hardware de catálogo especificado en dicho CPU. Y nos da un mensaje también para detectar la configuración correcta de conectar el dispositivo. Entonces aquí nos sale la opción para conectar dicho dispositivo y obviamente no tiene la conexión por no haber hecho ninguna configuración. Aquí otra captura del nombre del PLC y el usuario. Y le cambiamos el nombre a Serial Port. Bueno, entonces una vez ya haber creado dicho archivo, nos vamos a los bloques de programa y añadimos un nuevo bloque. En este caso vamos a añadir un bloque de datos. El tipo de datos va a ser variables globales y le vamos a poner de forma automática. Le hemos puesto el nombre de mbload. A todos estos bloques de datos le vamos a poner desactivar la opción de optimizar el acceso de bloque. Entonces aquí le estamos deseleccionando la opción de optimizar bloques del bloque de datos mbload. Luego también el mismo paso con mbconfig. Creamos así mismo un bloque de datos con variable global y le quitamos la opción de optimizar el acceso de bloque de datos a ambos archivos. Luego con mbcollection, de la misma forma seleccionamos un bloque de datos y le ponemos la variable global y le hemos puesto el nombre de mbcollection. Asimismo quitamos la optimización de acceso al bloque. Luego creamos una función, un bloque de función que se va a llamar moveDataRead. Este bloque de función le vamos a poner en el lenguaje de programación SQL, perdón. Bueno, aquí tenemos otra captura de cuando quitamos la optimización de mbcollection. También hemos creado un bloque de función para moveDataWrite, pero finalmente ese no lo vamos a utilizar. Entonces al final de la simulación lo hemos eliminado. Nos vamos al apartado de comunicación que se encuentra en la pantalla de TIA Portal.
la parte derecha podemos seleccionar el apartado de comunicación, desplegamos la opción Communication Processor, que es esta de aquí. Bueno, solo desplegué el puntero para que lo puedan ver. Bueno, entonces desplegamos la opción Communication Processor y luego el apartado de Modbus. Una vez desplegado esto, seleccionamos la opción MB Communication Node en la versión 2.1. Entonces, esta función la añadimos a nuestro main para luego hacer la configuración respectiva. Entonces, comenzamos a añadir variables a nuestro bloque de datos mbload. Por ejemplo, la variable bout, la variable parity, la variable dom, la variable error y la variable status. Cada uno con el tipo de datos seleccionado. Por ejemplo, la variable bout, que es un entero, la variable parity también es un entero, dom, que es un booleano, error otro booleano, y la palabra status, bueno, la variable status, que es una variable de tipo palabra. Bueno, una vez creado dichas variables, asignamos esas variables a nuestro bloque de datos, bueno, nuestra función que hemos añadido desde el apartado de communication. Del lado izquierdo tenemos la variable always true. Esta variable siempre va a estar activada, es una variable que ya viene con el PLC S7200, y también la variable first scan. Entonces, en teoría, estas dos variables siempre van a estar activadas. Para el puerto, este puerto ya viene definido, esta variable ya viene definida en el PLC, escribiendo local x y aparece dicha variable. Esto no quiere dar el direccionamiento de qué puerto se va a utilizar, por eso ya está definido en el PLC S7200. El baud tiene que ver con la velocidad y parity es la paridad, qué tipo de paridad vamos a utilizar. Estos son códigos que nos va a dar este bloque. Por ejemplo, DOM nos va a dar una variedad de, bueno, este simplemente es un booleano que nos va a dar cuándo está bien o no la simulación. El error, bueno, obviamente nos avisaría que también es un booleano cuando va a existir algún error. Y luego tenemos el status, que son varios códigos que nos va a dar cuál es el estado en que se encuentra dicha simulación. Luego añadimos otra función que se va a llamar mbmaster. Esta función se va a ubicar en el apartado communication y vamos a utilizar la versión 2.2. Bueno, añadimos dicha función a nuestro main y procederemos a crear dichas variables en nuestro bloque de datos para asignarle a dicho bloque, a dicha función, perdón. Entonces, esas variables las hemos añadido al bloque de datos mbconfig y le hemos asignado obviamente el tipo de variable para cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, rec, again, mbart, mode, dataart, datalength, dom, using, error y status. Cada uno con su tipo de datos, booleano, tipo entero o tipo palabra. Entonces, una vez ya definidas dichas variables, las asignamos a nuestra función. Utilizamos la misma variable always true, que es la que ya dije que siempre va a estar activada. La variable rec, la variable ADR, o sea, la de sumar, el modo, la de añadir datos, la de data length, la configuración DOM, de cuando nos avisa si está ocupado, el error y el status. Estas variables más adelante se van a definir qué significa cada una. Simplemente les estoy dando la ubicación de cada una de las variables en la función.
Luego al bloque de datos data_buf le añadimos una variable que va a ser un arreglo de enteros, va a ser del 0 al 9 y esta variable se va a llamar registers. Entonces esta la vamos a utilizar también en data_ptr de nuestra función mbmaster. Bueno, luego proseguimos con nuestro bloque de función que hemos creado y le añadimos las variables a cada uno y su tipo para poder crear la función. Entonces aquí creamos como una especie de plantilla para poder añadir las funciones que nosotros deseamos. Entonces vamos a utilizar la función moveEBLK, que es para mover bloques. Entonces aquí estamos creando dicha función. También es necesario crear variables en nuestro bloque de datos mbcollection, que van a ser 5 arreglos de enteros del 0 al 9. Ya una vez definido todas estas variables necesarias para la programación en SSL, creamos dicha función y es la que tenemos aquí. Luego procedimos avanzando con nuestro main y añadimos nuestra función que creamos. La función que creamos acá previamente la añadimos a nuestro main. Simplemente le ponemos un contacto normalmente abierto con la variable mconfig_rec. También para añadir datos, aquí tenemos. Esta función la hemos creado para añadir los datos usando el protocolo Modbus. Más adelante se explicará a más detalle. Bueno, aquí hacemos simplemente la programación en escalera pertinente. Y bueno, aquí les muestro también que hemos utilizado un bloque incremental, un comparador que cuando es mayor a 0 va a mover los datos, mayor a 5 va a mover los datos a mbconfig_array, o sea, si lo estás sumando. Bueno, aquí también hemos utilizado un temporizador. Bueno, debido a que para hacer la simulación es necesario crear, tener un PLC físico. En dicho caso, no se pudo hacer dicha simulación, por eso es que le estoy presentando mediante dispositivos los pasos que utilicé para hacer la dispositiva.